Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En un video anterior habíamos mirado la reseña, la información del computador portátil marca Hewlett Packard de la serie F1000 y habíamos dicho pues que íbamos a hacer un siguiente video sobre la actualización de hardware, ya instalándole una unidad de estado sólido más alta en el puerto M.2 y también agregando más memoria RAM. Este equipo, como no trae cable flex para conectar un disco duro o una unidad de estado sólido en su puerto SATA en el espacio de 2.5 pulgadas, pues no podemos hacerlo. Incluso lo averigüé y pues no lo conseguí por ningún lado. Entonces vamos a hacer únicamente lo del puerto M.2 y lo de la memoria RAM. Entonces, bueno, sin más decir, vamos a la mesa de trabajo pues con el equipo ya para hacer todos los cambios. Entonces, bueno, ya estamos aquí con el computador portátil. Siempre les recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo para hacer este tipo de cambios que vamos a hacer. Y para hacer ese apagado completo lo debemos hacer de la siguiente manera. Independientemente de si tenemos el menú inicio acá o en el medio, le damos un clic derecho, nos aparecen esas opciones, vamos por aquí y vamos acá hasta apagar, pero no le damos el clic, sino que vamos acá al teclado, tenemos presionar la tecla Shift y ahí ya le damos un clic en apagar y eso hará un apagado completo del sistema operativo. Listo, ahí ya se apagó. Ahora sí vamos a colocar ya el equipo en posición para el desarmado y para mirar los componentes que vamos a instalar. Bueno, por aquí ya tenemos el equipo en posición para el desarmado y también tenemos los componentes que vamos a utilizar para este video. Primero que todo les indico una memoria RAM DDR4 3200 de 32 GB para colocar en uno de sus slots y tenemos otra memoria RAM DDR4 3200, pero esta es de 16 GB para mirar su soporte, si soporta 32 y también si soporta 16 GB, y como este equipo tiene dos ranuras, entonces ahí vamos a colocar las dos para ver cómo nos reconoce esas dos memorias RAM. También por acá tenemos una unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280 de 2 TB con máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 MB por segundo. Para instalarla en su puerto M.2 pues ya tiene una, pero la vamos a quitar y vamos a colocar esta de acá. Y también vamos a mirar si este equipo tiene soporte con esta unidad de estado sólido, pero esta es una tipo SATA que también es con factor de forma 2280 con máxima velocidad de lectura secuencial de 550 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo, para mirar si también este equipo tiene soporte con unidades de estado sólido tipo SATA en su puerto M.2. En este caso no tenemos disco duro ni unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas porque no tenemos el cable para conectar ese dispositivo. Internamente sí está el puerto, pero no pudimos conseguir el cable por ahora. Si de pronto después con el tiempo ya lo logramos conseguir y tenemos este equipo, entonces ya hacemos el video para hacer ese tipo de actualización. Y por otro lado también les comento que estos dispositivos son los que a mí me han funcionado y que pues lógicamente los recomiendo y dejo sus enlaces de compra ahí en la descripción del video. Recuerden que si compran desde esos enlaces están contribuyendo pues con este canal para seguirles indicando este tipo de contenido. Bueno, entonces vamos a retirar todo lo que tenemos por aquí. Ahora sí les voy a indicar lo que vamos a utilizar en cuestión de herramientas. Por aquí tenemos un destornillador tipo Phillips o también se le dice destornillador de estrella de 4 puntas. En este caso vamos a utilizar la punta número 3. Y por acá tenemos una herramienta plástica que nos va a servir para desarmar el equipo y pues no hacerle daño a la pasta. También es obligatorio comentarles las siguientes palabras pues para no tener ningún inconveniente. Primero que todo, que este procedimiento cada uno lo puede hacer bajo su propia responsabilidad. Si dañan algo, allá es responsable cada uno. Si creen que no pueden ejecutar este procedimiento, si no tienen las herramientas, si no tienen el conocimiento, es mejor de que busquen a alguien que sí lo sepa hacer, que tenga las herramientas para evitar pues cualquier daño interno que podamos hacer. También les recomiendo colocar una toallita por acá, una lona que pues nos permita a nosotros mover el equipo, ir pues trabajando y moviendo
las pastas, los tornillos y no vamos a rayar la parte de encima del equipo. También les recomiendo la pulsera antiestática para que no vayamos a quemar un componente interno cuando ya estemos manipulando adentro. Yo siempre les recuerdo que tengo un piso antiestático, el cual pues me permite trabajar internamente y no voy a tener ningún problema. También les recomiendo tener actualizada la versión de BIOS a la más reciente que esté en la página web para que tengamos mayor compatibilidad con los dispositivos que vamos a instalar. Y por último, que si miran este icono por aquí es que estoy acelerando el video. Usualmente lo coloco cuando hago procesos repetitivos, por ejemplo el sacar tornillos. Entonces bueno, listo, habiéndoles dicho todo esto, vamos a empezar con el procedimiento y lo primero que tenemos que hacer en este caso es retirar estas gomas de aquí. Entonces empezamos por el lado de acá. Aquí metemos un poquito, levantamos. Aquí hay algo a tener en cuenta y es que si por ejemplo nosotros vamos a retirar estas gomas, esto viene con un pegante doble faz. La idea es que ese pegante se quede en la goma y no acá, para nosotros poder retirar fácilmente esta goma. Listo. Y ahora sí, vamos a retirar primero que todo, bueno, estos tornillos. Hay que tener en cuenta el tipo de tornillo que tenemos. Por ejemplo, estos dos son iguales, son anchos. Vamos a retirarlos esos. Y miren, aquí están los dos tornillitos. Tenemos que tratar de ubicarlos en una parte que no se nos vayan a confundir, porque los de acá, bueno, son distintos. Y también vamos a sacar este tornillo blanco o plateado, que este es todavía más delgadito. Listo. Vamos a ubicar por acá arriba. Y ahora vamos a retirar este tornillo de acá. Y también retiramos el de acá. Estos tornillos son más delgados también, entonces ahí para que los miren. Y por aquí debajo de esta goma también tenemos otro tornillo, también aquí levantamos y este solamente lo retiramos hasta esta parte, ahí, porque aquí hay un tornillo y no hay más, entonces no es necesario sacar toda la goma hasta acá. Entonces también retiramos este tornillo tiene la misma medida de los dos de acá, para que lo tengan en cuenta también. Entonces lo colocamos por ahí y esto, si quieren, pues lo bajamos hasta mientras manipulamos el equipo. Lo dejamos ahí, no lo vamos a pegar tan duro. Y por último tenemos otros tornillos por aquí y el otro acá. Entonces retiramos aquí. Estos de aquí son más pequeños todavía. Y listo. Entonces miren, estos dos tornillos son más pequeños todavía. Entonces también los colocamos por acá. Y listo. Bueno, ya habiendo quitado los tornillos, ya vamos a proceder con el desarme. Entonces este equipo, para desarmarlo fácilmente, tenemos que voltearlo, colocarlo de esta manera, abrimos aquí y primero abrimos la parte de acá abajo. Entonces aquí introducimos la herramienta plástica, ahí va abriendo. Listo. Y ahora sí, por acá continuamos. Listo. Y ahora sí vamos por la parte de acá. Voy a girarlo un poquito así para tener más comodidad. Bueno, si estuviera sin grabar es más fácil, pero como tengo que indicarles, ahí se me dificulta un poquito, pero bueno, ahí lo vamos haciendo despacio. Listo. Ahí ya salió toda esta parte de aquí, todo eso hasta acá. Y entonces ahora volvemos a cerrar el equipo, lo volteamos sin que se nos cierre, lo colocamos ahí y prácticamente levantamos aquí, hacemos así, 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 y miren que esto sale ya fácilmente. Bueno, entonces vamos a reubicar el computador para empezar a mirar ya por dentro. Entonces, bueno, ya retiramos la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Entonces, bueno, vamos a mirar las partes que vamos a intervenir. Por aquí tenemos el puerto M.2 con su unidad de estado sólido de fábrica.
Por acá abajo tenemos el espacio de 2.5 pulgadas, que por aquí está su puerto, pero ya saben que no tenemos el cable flex para hacer la instalación, entonces esta parte queda ahí, no la vamos a mostrar. Y por acá arriba tenemos las dos ranuras de memoria RAM, la una está ocupada, por aquí está el procesador y bueno, por acá ya están otras cosas, la batería. Entonces bueno, antes de hacer este cambio de aquí y lo de acá, ya saben que lo que primero vamos a hacer es desconectar la batería. Entonces para retirar la batería debemos retirar este tornillo de aquí, ese de aquí, el de acá y el de acá. Y por aquí les indico los tornillos que se sacó de la batería. Y la batería, para retirarla simplemente la levantamos por aquí y listo. Esto sale fácilmente. Bueno, primero estamos aquí en el puerto M.2 con la unidad de estado sólido que viene de fábrica. Vamos a retirar su tornillo que está por aquí. Listo, ahora la retiramos. Y por aquí les indico la unidad de estado sólido que ya está en el equipo, la que viene de fábrica, y les comento que es una marca Kioxia. Su referencia la voy a colocar por aquí en la pantalla porque son unas letras y números y pues los podría pronunciar mal. Es de 256 GB con factor de forma 2280 y algo muy importante a saber es que maneja una máxima velocidad de lectura secuencial de 2200 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 1400 MB por segundo, para que lo tengan en cuenta. También podemos verificar si este puerto M.2 es compatible con un factor de forma más pequeño que el 2280 y nos damos cuenta que no trae ninguna rosca por aquí. Entonces es compatible solamente con el factor de forma 2280. Entonces vamos a colocar nuestra unidad de estado sólido y colocamos ya aquí la unidad de estado sólido. Esto entra más o menos como a unos 35-30 grados. Bajamos la unidad de estado sólido y le colocamos aquí el tornillo y listo, ya quedó instalada la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Ahora estamos en las ranuras de memoria RAM y como ya les había comentado, una está disponible, la otra está ocupada por una memoria RAM de 4 GB. Vamos a retirarla, entonces para eso abrimos los seguros bien y levantamos aquí y ya la podemos retirar. Y aquí les indico la memoria RAM que está en este equipo. Es de marca Micron de 4 GB y es una DDR4-3200, pues para que la tengan en cuenta. Ahora sí vamos con la instalación de la memoria RAM de 32 GB. Colocamos ahí, la ingresamos bien y la bajamos hasta escuchar sus clics. Y listo, ya quedó instalada. Ahora vamos con la otra memoria, la de 16 GB también, la insertamos. Esto entra más o menos como unos 30 grados, de igual manera la otra. Y también la bajamos hasta escuchar sus clics. Y listo, ya quedan instaladas las dos memorias RAM en las dos ranuras. También voy a hablar un poquito de la parte del disco duro, aunque como ya les había dicho no tenemos el cable. Entonces por aquí está el espacio de 2.5 pulgadas, su conexión SATA que está por aquí, entonces me imagino que viene cable flex por aquí a la conexión y pues ya queda el disco duro o unidad de estado sólido aquí. Lo que sí me doy cuenta es que no tenemos ningún tornillo para ajustarla, por tanto yo creo que utilizaría un case de goma para colocarlo aquí y pues ya iría instalado. Recuerden que si de pronto después de un tiempo podemos ubicar este cable y el equipo, lógicamente entonces haremos el video solamente explicando esta parte porque lo otro ya está. Ahora estamos en la parte del procesador para responder una de las preguntas que siempre me saben hacer y es si podemos cambiar el procesador. También me saben preguntar si podemos añadir unas gráficas independientes, si podemos cambiarlas, bueno, y entre esas cosas. Y les respondo de que no se puede. Bueno, para estos tiempos el procesador viene integrado en la board, por tanto no se puede cambiar, eso va ahí ya soldado. Y en este caso, como las gráficas son integradas, no podemos cambiar esas gráficas. Tampoco tenemos los espacios para añadir unas gráficas independientes. Entonces la parte del procesador y las gráficas independientes no se pueden cambiar y quedan ahí como están. Ahora ya instalado todo, vamos nuevamente con la instalación de la batería.
Entonces bueno, la traemos, ubicamos primero esta parte de aquí, después lo de acá y listo. Simplemente bajamos aquí su conexión y ahora sí colocamos los tornillos donde estaban. Y listo, ya ha quedado conectada la batería. Ahora vamos a hacer un recorrido por las partes que intervenimos. Por aquí ya tenemos el puerto M.2 con la unidad de estado sólido, que vamos a colocar sus dos ranuras con las dos memorias RAM. Por aquí el procesador. No tenemos disco duro ni unidad de estado sólido aquí en el puerto SATA del equipo, y la batería, bueno, ya está instalada. Por acá está su procesador. Bueno, listo. Ya estando listo todo eso, ahora sí vamos a colocar la tapa. Le colocamos aquí ya la tapa y presionamos de todos lados, que se escuchen sus clics. Yo creo que ahí es suficiente. Igual con los tornillos, después terminamos de cerrar. Entonces primero que todo vamos a colocar el tornillo que va debajo de esta goma. Entonces levantamos aquí, listo, hacemos para acá hasta esta parte de ahí, listo, y colocamos aquí el tornillo. Levantamos aquí esto y volvemos a pegar como estaba. Listo. Y ahora sí vamos con los tornillos más pequeños, que son este de aquí. Y vamos con el otro que está por acá. Listo. Ahora sí colocamos el tornillo que va por acá. Y vamos a colocar el otro tornillo que va por acá. Listo. Ahora colocamos los tres tornillos que van acá. Recuerden que los más gruesos van aquí y acá. Y por último aquí este tornillo. Ahora vamos a colocar la goma que está por aquí. Tiene que colocarla de la misma manera como estaba. Y listo. Ahí ya queda bien cerrado ya nuestro equipo. Ahora vamos a colocarlo en posición para el encendido y mirar a ver cómo nos reconoce todo lo que instalamos. Bueno, ya tenemos el equipo aquí en posición para el encendido, pero antes de darle al botón de encendido, primero les comento que el haber hecho estos cambios en el computador, ya sea desconectar la batería, instalar la unidad de estado sólido, cambiar memorias RAM, eso hace que el equipo, cuando nosotros lo encendamos, se demore un poquito a veces en reconocer todos esos nuevos dispositivos. Por tanto, la pantalla va a permanecer negra un momento. Yo les voy a colocar un cronómetro ahí para que se den cuenta cuánto tiempo más o menos se demora, por si ustedes hacen el cambio ya sepan más o menos cuánto se va a demorar en darles imagen. También les comento que en esa unidad de estado sólido que yo instalé en el puerto M.2, previamente yo ya le instalé un sistema operativo Windows 11 para que en el momento que la BIOS reconozca todos los dispositivos, inicie automáticamente Windows 11. Si quieren saber cómo instalar Windows 11, por aquí también les dejo una tarjeta de cómo se instala ese sistema operativo. Entonces, bueno, vamos a darle el botón de encendido. Listo, ahí ya se lo di. Entonces esperemos un momento a ver que nos dé imagen. Vamos a mirar por acá si ya el LED está por acá de encendido ya se iluminó. Sí, ahí hubo como un parpadeo en la pantalla, nuevamente hubo otro parpadeo. Hewlett Packard sabe preguntar de que si nosotros hicimos algún cambio. Aquí nos dice que se reseteó la configuración de la BIOS, entonces que presionáramos Enter para confirmar ese reseteo que hubo. Y bueno, ya no me preguntó nada más, simplemente apareció el logo de Hewlett Packard. Ahí está el tiempo total que se demoró en reconocer todos esos dispositivos. Ahora esperemos un momento. Listo, ya nos inició el sistema operativo Windows 11, entonces eso indica que todo lo que instalamos lo reconoció, pero vamos a mirar de qué manera lo reconoce. Entonces ya saben, vamos a hacer captura de pantalla para que ustedes puedan mirar de una mejor manera todo lo que instalamos.
Bueno, ya estamos haciendo captura de pantalla aquí en Windows, entonces vamos a verificar primero que todo el almacenamiento. Abrimos este equipo y nos damos cuenta que aquí está la unidad de estado sólido de 2 TB. También lo podemos verificar dándole clic derecho acá, administración de discos, y por aquí también nos indica la unidad de estado sólido de 2 TB. Cerramos aquí, cerramos acá, y ahora si le damos clic derecho aquí, sistema, para verificar la memoria RAM instalada, aquí tenemos 48 GB. Eso indica que sí la reconoció, entonces cerramos aquí, pero vamos a mirar de qué manera. Por tanto, por aquí tenemos la ayuda del programa de AIDA64, que nos va a ayudar a mirar más específicamente cómo nos lee todo lo que instalamos. Entonces primero vamos aquí al almacenamiento, ATA, y por aquí tenemos ya la unidad de estado sólido, 2 TB, NVMe, y pues ya sabemos que está en el puerto M.2. Vamos por acá en chipset, toca buscar por aquí, SPD, y aquí tenemos las dos memorias RAM. Tenemos la Samsung de 32 GB, que es una DDR4 3200, y por acá tenemos la otra memoria RAM también DDR4 3200, pero esta es la de 16 GB. Le damos acá en chipset y aquí nos indica que tenemos el modo activo Dual Channel porque tenemos dos memorias RAM, pero para los que no lo saben, solamente tenemos Dual Channel de 16 GB porque recuerden que tienen que ser de la misma capacidad. Entonces se coge 16 GB de las 32 GB y 16 que instalamos en el otro slot. Las otras 16 de las 32 quedarían funcionando en single channel. Vamos a mirarlo de otro punto de vista. Por acá en DMI, por aquí están los dispositivos de memoria y por aquí tenemos un slot de 32 GB. Es una DDR4 3200 y este equipo sí es compatible totalmente con la DDR4 3200. Y vamos a ver la otra, que es de 16 GB, también es una DDR4 3200 y es totalmente compatible con la DDR4 3200. Entonces, bueno, eso ha sido la explicación de la memoria RAM y del almacenamiento que instalamos. Ahora sí voy a verificar la compatibilidad de la unidad de estado sólido tipo SATA en el puerto M.2 y ya les comento cómo me fue. Y lo último que quedaba por ensayar, por aquí tenemos la unidad de estado sólido tipo SATA. Ya le instalé, ya le quité la otra unidad de estado sólido, le coloqué esta, probé y les comento que este equipo no es compatible con este tipo de unidades de estado sólido, pues para que lo tengan en cuenta. Bueno, ahora sí vamos con las conclusiones de todo lo que hicimos en este video. Primero que todo, que para desarmarlo, muy fastidioso este equipo. Por lo general los Hewlett Packard están sacando esos computadores con las gomas a debajo para poder retirar los tornillos, quitar esas gomas, y les cuento que a veces quitar esas gomas es muy fastidioso, incluso con los desarmados y armados varias veces. Estas gomas ya empiezan a perder su calidad en cuestión del pegamento y después ya se salen fácilmente y se dañan. Entonces esa parte negativa para Hewlett Packard. Hay otras marcas que colocan los tornillos a simple vista y no pasa nada, se miran y no hay ningún problema. Esa es una de las partes negativas. Lo otro es que este equipo no trae el cable flex para conectar el almacenamiento adicional de 2.5 pulgadas, eso muy mal. Y por otro lado es que no lo pude conseguir todavía por ningún lado en internet. Creo que tendremos que esperar algunos meses para ver si de pronto sale. Si algún día sale, pues ya grabaremos el video de la instalación del almacenamiento de 2.5 pulgadas y que quizá también tengamos este equipo para hacerlo. Por otro lado, bueno, en el puerto M.2 únicamente con factor de forma 2280, bueno, eso está bien porque eso es como universal, por lo general únicamente se está utilizando de esas. Y en mi caso, pues yo le coloqué 2 terabytes, eso indica que le podemos colocar de ahí hacia abajo, es decir, 1 terabyte o 480 gigas o 512, 256 gigas, entre esas. Y yéndonos a la parte de la memoria RAM, entonces bueno, yo coloqué 32 más 16 que me dieron 48. Entonces si la reconoció, eso indica que podemos colocar 32 y 32, 16 y 16, 8 y 8, 4 y 4, como quieran, ahí no hay ningún problema. La idea es tratar de hacer el dual channel completo, así como les estoy diciendo, 4 4, 8 8, 16 16, 32 32, porque si le colocamos como yo hice, solamente van a funcionar en dual channel las 16 GB de RAM y el resto van a quedar en single channel.
aunque si nosotros necesitamos hacer esto, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Por ejemplo, Hewlett Packard vende el computador que ya habíamos mirado con 4 GB y 8 GB para completar 12. Ahí está bien, está haciendo un dual channel de 4 GB y el resto está funcionando en single channel. Entonces no hay ningún problema, lo pueden utilizar así, como ustedes quieran hacer la combinación. Lo que sí es que tienen que tener en cuenta que deben ser DDR4 3200 porque eso es lo que soporta este procesador, esta board. Entonces no colocarle de menos frecuencia porque vamos a desmejorar el equipo. Entonces la idea es colocar este tipo de memorias RAM. También se me olvidaba en cuestión del almacenamiento que este equipo pues no es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA en el puerto M.2, aunque eso no es tan malo porque ya teniendo este procesador y sabiendo que le podemos aumentar de esta manera la memoria RAM, entonces si este equipo fuese compatible con unidades de estado sólido tipo SATA, la verdad yo no la recomendaría. Siempre recomendaría la NVMe porque tiene pues un buen procesador y le podemos subir una buena memoria RAM. Y por último ya saben que el procesador y las gráficas queda ahí como está, no se pueden cambiar, no se pueden aumentar tampoco, el equipo queda ahí como está. Entonces bueno, esto ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a este canal, es gratis la suscripción. Y también me gustaría que me dejen su comentario, qué les parece lo que hicimos en el video o qué les parece el equipo, o si ustedes ya lo tienen y le hicieron alguna modificación o quieren hacerle una modificación, para qué usan el equipo, o sea, le metieron más memoria RAM y ahora les coge otro programa. Bueno, ahí lo que ustedes me quieran comentar. Entonces bueno, sin más decir, nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.